Joan Carles López Sancho, técnico en descontaminación electromagnética. Titulación: Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad de Arquitectura Ciudad Juárez, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Arquitectura y Desarrollo Sustentable. Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe y Sur Norte. Formación completa GEA, Forschenkreis für Geobiologie, Dr. Hoffman. Experiencia: experto en geobiología y especialista en radiaciones del hábitat. Técnico en mediciones de radiaciones no ionizantes. Técnico y experto en descontaminación electromagnética. Investigador y clasificador de tóxicos directos en la vivienda y sus alternativas. Testaje personal y de equipos de diagnóstico y medición de las anomalías producidas por las radiaciones ambientales y tóxicas. Realizador de labores de investigación, colaborador en medios, charlas y conferencias específicas. Formador y editor de cursos especializados sobre las radiaciones naturales y artificiales. Joan Carles ejerce como asesor técnico, profesor, presidente de la Asociación Terravite, director de FAI, kinesiólogo, acupunturista, técnico en medición, director de Gigahertz, formador y organizador de eventos. Profesor Joan Carles López. Hola Jan, bienvenido, espero que te haya gustado el video. Algo pequeño de lo que tú mereces en el trabajo que realizas. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por el trabajo que haces. Adelante, mi querido amigo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todos vosotros. Y bueno, hoy el tema, siempre estamos hablando de la radiación electromagnética, como que siempre tenemos el lobo ahí afuera que nos está ahí persiguiendo, ese lobo que no es un animal, sino simplemente es una radiación, digamos, creada por el hombre, una radiación artificial que, digamos, está pues desmesurada, está por todos lados. Y pues bueno, vamos a dar herramientas para protegernos, que es lo que nos interesa, las soluciones, porque sabemos que esto es dañino, esto entre vosotros, desde cómo vive, lo vais diciendo desde hace muchísimo tiempo, y bueno, y muchísima gente, ¿no?, que está de acuerdo en esto, aunque la OMS y demás niegan que de esto sea así, pues porque, bueno, ya sabemos los intereses que hay para estos temas, pero aquí lo que nos interesa es dar soluciones, porque las soluciones salvan vidas, son de prevención y que sobre todo tengamos nosotros lo que se dice, el poder de decisión de hacer nosotros nuestro propio trabajo personal, porque ya que los demás no nos quieren digamos, apoyar o vamos a decirle ayudar, pues vamos a dar esas herramientas para que la gente pueda ver y ahí están mis investigaciones para ello, que con estos tipos de materiales, etcétera, etcétera, podemos, digamos, provisionar esa protección que tenemos, ¿no? Gracias, Jan. Tú enviaste a producción una presentación PowerPoint que la van a pasar este momento para que, estimados amigos, poder seguir con el trabajo que Jan Carlos López ha desarrollado. Preparen sus preguntas, escriban, interactúen en el Facebook. Por favor, Sí, por compartan. favor. Vale. Bueno, esto lo que siempre estamos hablando, eh, mm, si lo puedes poner en pantalla grande, ¿puede ser? Ahí, perfecto, gracias. Bueno, aquí lo que podemos ver es, digamos, que siempre es mejor hacer las cosas desde un principio. Por ejemplo, cuando estamos construyendo o cuando tenemos que rehabilitar. Siempre es mejor atajar el problema desde el principio o cuando vayamos a construir, por ejemplo. Eso es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues, no puede ser por lo que sea, ¿no? Pero lo que vamos a ver aquí son las diferentes, digamos, protecciones y, bueno, ¿de dónde viene ese de esto? Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí vemos una representación de qué es lo que nos viene. Desde abajo del subsuelo nos vienen, digamos, las venas de agua que al pasar muy rápidamente
por los diferentes minerales, crea como una ionización que es perjudicial para las personas si están durmiendo encima. Eso también la malla Harman o los cruces Harman, las fallas y las líneas Curry, que eso son lo que, digamos, nosotros hacemos y miramos, sobre todo en las habitaciones de descanso, que eso se llaman radiaciones naturales provenientes del subsuelo, o sea, un tema telúrico en este caso. Después tenemos lo que son las artificiales, que serían las que están por encima de la superficie, que serían las líneas de alta tensión, los routers wifi, las antenas, todos los dispositivos que tenemos en las casas, teléfono móvil, etcétera, etcétera, que esas serían las artificiales, las creadas para el hombre para desarrollar su vida terrenal, vamos a llamarle así, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, esto es muy interesante porque estos materiales pues los conocemos, ¿no? Los conocemos, los vemos a diario. Ahí tenemos un ladrillo agujereado, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es un material muy permeable para el tema de las radiaciones que provienen del exterior o de los vecinos, porque si ponemos un ladrillo de canto o puesto así, cambia que si lo ponemos así, así es más ancho y así es más de esto, pero es muy permeable por los agujeros que tiene, etcétera, etcétera. Y claro, había que tomar un tema de protección. Es bueno saber qué tipo de materiales tenemos en nuestra vivienda y cómo valorar si tiene más o menos protección. Tenemos la siguiente, tenemos piedra, la piedra, digamos, no, ahí, gracias. La piedra que tenemos al lado del ladrillo, que la piedra junto con el ladrillo, pues ya haríamos un grueso más ancho y ahí sí que hay una dificultad para que esas radiaciones del exterior, digamos, provenientes de esas antenas de telefonía, etcétera, etcétera, pues digamos que les costaría más de entrar. En la siguiente vemos la madera. La madera es el peor aislante de la radiación electromagnética que tenemos. Sí, para la naturaleza es, digamos, muy cálida, digamos, muy natural, pero para el tema de la radiación artificial la madera es la peor porque prácticamente pasa como si fuera papel de fumar, tanto eléctrico como de antenas o telefonía móvil. Wi-Fi, etcétera, etcétera. Abajo tenemos el cristal, bueno, el vidrio, en este caso. El vidrio es como papel de fumar, vidrio que no está tratado. Un vidrio, digamos, de doble cara, digamos, doble vidrio o triple vidrio con un film, con un tratamiento térmico, etcétera. Sí que tiene un blindaje o que tiene una actuación, digamos, protectora para el tema de la radiación solar, tiene una protección directa de la radiación que viene de la calle hacia dentro. A diferencia, por ejemplo, de Europa con lo que es América, aquí nosotros tenemos muchas persianas. Persianas son como láminas que tú bajas una correa y va bajando la persiana y tú cierras. En América normalmente se tienen unas cortinas, digamos, opacas que no deja pasar la luz, ¿de acuerdo? El tema es, las cortinas estas prácticamente no hacen nada, por eso me vengo a referir si tú tienes un vidrio en la ventana y tienes ese tipo de cortinaje, etcétera, etcétera, está llegando, digamos, este tipo digamos, de radiación que entra desde la calle hacia adentro. Por eso hay que también saber qué tipo de ventanas, bueno, qué tipo de vidrios o ventanas tenemos en este caso. Si tenemos una ventana de PVC, que es un material que está ahora de moda, es plástico, es puro plástico, también es prácticamente muy permeable para que llegue esto desde afuera hacia dentro de la vivienda. Luego tenemos el concreto con la malla. Este ya es un material que, aunque a mí no me gusta por el trato que tiene, como tiene una malla metálica y una cuadrícula, esta cuadrícula rompe la radiación que viene del exterior porque tiene una malla metálica. La malla metálica con digamos, cuadrícula bastante grande que nos protegería del 2G, 3G, incluso a veces del 4G, pero no del 5G y otras, ¿de acuerdo? Luego tenemos, pues bueno, tenemos la Tierra, en este caso,
el adobe, pero si tenemos el adobe, casas de adobe, imaginaros, si tenemos una casa de adobe que tiene 60 centímetros, etcétera, prácticamente no entra nada. Daros cuenta que la tierra prácticamente es la mejor protección que podemos tener, pero tiene que ser una anchura considerable, como las mayoría de casas que están construidas en territorio rural. A partir de aquí, estas casas que ahora se desprecian porque digamos que tienen una similitud de pobreza o tienen son las mejores, tanto en tema de calor, en tema de frío y en este caso como tema de contaminación electromagnética. En el tema del tejado habría que tener una malla metálica o ahora estamos llegando al tema de los que los tejados tienen chapa metálica, que eso pues ayuda a que no entre para nada. La chapa metálica anula completamente cualquier tipo de radiación exterior que pueda venir de una antena de telefonía móvil. Pasamos a la siguiente. Aquí, como podéis ver, ese es el Airship, que es, digamos, son a base de neumáticos hacer incluso viviendas a partir de este que tiene la base de neumáticos usados. ¿Por qué esto tiene un buen resultado en tema de contaminación electromagnética? Pasamos a la siguiente. Y aquí podemos ver que el neumático o la llanta que le dicen en muchos países tiene un entramado metálico en el interior del neumático. Ese entramado metálico crea una protección y aparte también se puede reciclar todo lo que es el tema de antes de llegar hacia dentro de la vivienda. O sea que es un material barato, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí también podemos hacer, digamos, si tenemos una casa ya construida y tenemos espacio en el exterior, podemos ir construyendo también con ese tipo de materiales, incluso abriendo el neumático, dejándolo plano en este caso. ¿De acuerdo? Hay innumerables tutoriales en internet de cómo hacerlo. O sea que ese es el tema de la protección, como podéis ver en el diagrama de la izquierda, la infografía esta, podéis ver ahí el entramado metálico, que es muy pequeño, ese tipo de malla, y sirve para cualquier frecuencia alta, ¿de acuerdo? Desde la baja hasta la alta. O sea que es un material interesantísimo a la hora de aprovecharlo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, cuando nosotros vemos una vivienda, todo el mundo quisiera tener una vivienda, pues, digamos, como esta, que dices, ostras, esta vivienda está muy bien, ¿no? Pues es una vivienda bastante contaminada, ¿no? Eh, por el tema lumínico, por el tema de los campos eléctricos, sofás que se mueven con un motor, el wifi, digamos, por toda la vivienda. Toda la serie de dispositivos que están proveyendo toda una serie de eh, contenido multimedia a través de el tema de las radiaciones tanto de baja frecuencia, las que van por el cableado eléctrico, como las de alta frecuencia, las que van inalámbricamente, ¿no? Pasamos a la siguiente. En el tema de las radiaciones en la vivienda, la protección, tenemos la arcilla y tejas de hormigón, así como materiales de aislamiento comunes, difícilmente pueden proteger contra la contaminación electromagnética. Para ello hay que asegurar una buena protección. Primero, las barreras de vapor con recubrimiento de aluminio, el apantallamiento electromagnético, las placas de protección y los fondos de pantalla de blindaje. En este caso, en las fotos podemos ver la pintura de grafito, que el grafito es el lápiz de dibujar, que es lo que hay, digamos, en la pared. El grafito lo que hace, convierte la pared como si fuera una chapa, una lámina metálica, pero siendo natural, siendo carbón, que lo que hace es una protección total prácticamente al interior de esta vivienda. La siguiente tenemos la malla esta con el hilo de plata que se ve ahí en una visión, digamos, de microscopio. Al ser plata blanca, que es la más, digamos, la más
digamos, biocompatible con nuestro cuerpo y no crea, digamos, alergias ni nada por el estilo. La plata gris, pues es de color, como bien dice, como el color que tiene la plata, y digamos, no es recomendable tenerla directamente al cuerpo. Esta sí, porque la plata blanca está utilizada para este tema. Y después tenemos el contactor, el magnetotérmico, el, el breaker, como lo llaman en algunos países, que es el desconectador automático, ¿no? Por ejemplo, estoy en la habitación, me voy a dormir y tal, y digo, voy a apagar el interruptor de la lámpara y en ese momento apago el interruptor y se desconecta toda la habitación gracias a este aparato, sin tener que levantarme de la cama. Por la noche o por la mañana siguiente me quiero levantar y me quiero, pues, digamos, ir al baño o ya pues, levantarme para ir a trabajar y tal. Enciendo cualquier dispositivo de la habitación y este aparato reconoce, porque conserva 8 voltios de corriente continua para rearmarse, reconoce que alguien quiere suministro de luz y se activa automáticamente y vuelves a tener luz en la habitación. O sea que no hay que ir al cuadro. La otra opción es ir al cuadro eléctrico y bajar los contactores o los contactos que se requieran. Pero eso también la instalación requiere que esté hecho por habitaciones y no por zonas. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos un material también muy interesante que son los paneles de Duroc o tablero roca o tipo Pladur que le llamamos aquí en España, que llevan grafito incorporado dentro. O sea, esto en Europa se están apantallando oficinas digamos, oficinas dentro de lo que es edificios de construcción. Eso se hace en el centro de Europa. Aquí en este país todavía estamos con ese tipo de materiales, estamos pues lejos de tener conocimiento sobre esto. Y a partir, pues esta empresa que está en el centro de Europa, pues fabrica específicamente este tipo de tableros ya con grafito incorporado, en la cual pues no tienes que apantallarlos, sino simplemente ya los apantallas. Eso evita que las habitaciones o las oficinas de los lados entre, digamos, hacia donde estás tú en tu lugar de trabajo o en tu apartamento. Esto es muy interesante porque te blinda de que tú no vas a molestar al vecino ni el vecino te va a molestar a ti porque estarás blindado de este tipo de redes. Sabéis que pasan las radiaciones de un lado hacia otro. En este momento, ese tipo de material lo que hace es bloquear este tipo de señal. También va muy bien para que así no te entren, no te quiten datos de tu Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues tengamos, digamos, ese tipo. Ahí tenéis a la derecha lo que digamos, lo que hace uno de normal y lo que hace el de reflexión. O sea, a partir de ahí estamos viendo que la absorción es un 62%, una reflexión es de un 37%, o sea, la manda otra vez para el vecino, porque si tú mandas hacia ti, pues vuelves otra vez hacia atrás. Y después lo que entra para dentro de la habitación es un 0,001%, o sea que es un material interesantísimo a la hora eh, de tener este tema y tanto para campos eléctricos, que esto es muy interesante, como para campos de alta frecuencia. Digo los campos eléctricos porque los campos eléctricos es el problema del, ¿cómo se llama? Del cabecero de la cama, donde hay siempre, digamos, cableado eléctrico que muchas veces en el otro lado hay una cocina y está dando a la habitación donde estás durmiendo, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí también tenemos los bloques de piedra caliza KS Protect. Digamos, me hicieron unas pruebas con este tipo de bloque de hormigón, bloque, digamos, que tiene, pues, digamos, también un rango de protección bastante significa en campos magnéticos, ¿no? Que normalmente es un tema bastante complicado a la hora de encontrar materiales que puedan absorber o repeler los campos magnéticos. O sea que estos son materiales también muy interesantes
Pasamos a la siguiente. También el tema de la protección para las ventanas, mallas de fibra de vidrio con capa de grafito. Daros cuenta que una mosquitera metálica impide que las radiaciones del exterior entre por esa ventana de vidrio que comentaba al principio. Y a partir de aquí, pues tengamos un material de protección. Pero ahora se están cambiando las ventanas y la malla es de fibra de vidrio. Fibra de vidrio que no deja de ser plástico. A partir de aquí es un material, digamos, malísimo, que al cabo de 2 o 3 años se rompe y se puede poner, venden ya unas con capa de grafito, aunque yo recomiendo el metálico porque es más, digamos, más duradero para esos temas. Continuamos. Con otra, ahí está. Ahí tenemos los cables blindados. Esto es un tema muy interesante. Normalmente los cables blindados se ponen en las máquinas para que la contaminación electromagnética de una máquina impida el funcionamiento de otra. En cambio, los seres vivos o los humanos no se blindan sobre este tipo de radiación. Es curioso, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí que sepáis que hay cables blindados en la cual pues ya no emiten campos eléctricos ni magnéticos porque resulta que están eso. Daros cuenta que el cable Ethernet, que es el que está a la derecha, este que tiene cables tan enrollados, eh, los datos pasan por una malla de aluminio o una malla metálica y esto impide que entre los campos eléctricos por ahí y salgan los datos por ahí. O sea, me vengo a referir que ese cable está blindado y no hay ningún tipo de interferencias y se pueden, digamos, llegar hasta, digamos, estas viviendas. Estos materiales existen, simplemente hay que pedir. Si no se piden, no se ponen. Es que ese es el problema, porque dice, "Bah, esto está hecho para las máquinas, no para las personas". Pero no, hay que empezar a implementar ese tipo de materiales en las viviendas porque si no protegemos, pues mal asunto vamos. Continuamos con la siguiente. Luego también tenemos lo que son las protecciones eléctricas, como son las cajas de derivación que van en obra, en la pared, que son estas que están a la derecha, tienen todas un cable de tierra, porque es muy importante que una vivienda tenga una toma de tierra, porque la toma de tierra hace que la electricidad vaya al suelo y todo vaya comunicado. Por eso las cajas estas también van comunicadas y a partir de ahí todo va derivado a tierra. Por eso quitamos todo el campo eléctrico, prácticamente vamos quitando campo eléctrico de la vivienda y lo conectamos al suelo. También hay un tipo de regletas que son, bueno, para poner el cable, que son estas de negras, que son específicas ya para que los cables no estén pelados y no salgan, digamos, los campos eléctricos por ahí. Continuamos con otra. Aquí tenemos lo que recomiendo, la protección a tierra. Todos los objetos metálicos de una vivienda tienen que estar conectados a tierra. Grifería, vigas metálicas, etcétera, etcétera. Incluso todas las lámparas tienen ya, al menos aquí en Europa, tienen ahí digamos, el anagrama de toma de tierra, que es este circulito que tiene una T invertida, con unas rayitas más anchas, otra más pequeña y otra más pequeña. Eso significa que ahí irá conectado la toma de tierra de este elemento metálico que recogerá. O sea, bañeras que son metálicas para bañarse o ducharse, también hay que conectarlas a tierra, griferías, radiadores, etcétera, etcétera, porque vamos a quitar tensión eléctrica a ese tipo de materiales y los vamos a conectar a tierra. Si las ventanas también son metálicas, pues también tendrían que estar derivadas a tierra. Pasamos a la siguiente. Hay una empresa en Alemania que las bombillas tienen una especie de eh, un tema helicoidal que hace que recoge todo el campo eléctrico y sabéis que las bombillas no tienen toma de tierra. Es una de las cosas que, bueno, que se han ido en mucho debate durante bastante tiempo y al final, pues, bueno, no se derivan a tierra. Pues esta empresa ha creado ese tipo de elementos que se conectan a tierra, recoge todo el campo eléctrico que está emitiendo la bombilla en el momento de que le enchufas. Esto está muy bien para personas electrosensibles y personas que quieren tener su casa desde otro punto de vista, más saludable. Pasamos a la siguiente.
Las mallas metálicas. Yo encontré en la investigación en mi campo con todo el tema de mallas metálicas, de tema de cercados, tamices, etcétera, etcétera. Todo este tema, verjas, pues si hay algún elemento en el otro lado, alguna antena, y tú pones una malla, una verja o como queráis llamarle, pues esto crea un bloqueo. ¿Por qué? Porque no pasa por el agujero la microonda. Al no pasar por ese agujero se deshace, se convierte, digamos, en campo eléctrico. Esto, digamos, es un elemento, digamos, necesario y barato a la hora de proteger o impedir que entre la radiación en tu vivienda. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una casa en la cual se está forrando una pared interior con malla metálica, malla mosquitera, para impedir que una antena que está enfrente del otro edificio llegara. Se tuvieron, digamos, medidos antes y después unos resultados perfectamente brutales en la cual, pues, con simplemente este tipo de malla se pudo, digamos, impedir el paso por las paredes que ya te digo, eran tablero roca, era de este yeso, vamos a llamarle falso yeso tablero. Y a partir de ahí es un buen elemento para el tema de las antenas de telefonía móvil. Pasamos al siguiente. Ahí tenemos, por ejemplo, estos en Austria. Aquí tenemos, por ejemplo, la construcción de este tipo de mallas en el campo, porque claro, si tú tienes una antena cerca en el campo, por ejemplo, pues si no puedes salir al jardín, pues es un poquito, perdón, es un poquito, digamos, cruel, ¿no? Que tener toda una casa blindada y no puedes salir al jardín. Pues hay personas que montan este tipo de, como si fuera un campo de golf o un campo de tenis, montan ese tipo de verja y proteges lo que es la casa, tanto el primer piso como el segundo, ¿no? Este sería el concepto. Ahora pasamos a la siguiente. Luego tenemos el tema de las bombillas. ¿Os acordáis que estas bombillas ya prácticamente están en desuso? Porque al final resulta que nos cambiaron las de filamento, que son las mejores, sigo diciéndolo. Digamos que prácticamente las están prohibiendo en todo el mundo. Se puede conseguir droga y armas, pero no sé, ya no se pueden conseguir bombillas de este tipo. Pero bueno, todavía hay fábricas que las están vendiendo y bueno, es interesante sobre todo en los lugares de descanso tener el tipo de bombillas de filamento. Estas fueron las peores en su momento y esas hay que cambiarlas porque estas pues incluso emiten en alta frecuencia. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que tiene una bombilla dentro. Tiene un circuito electrónico que lo único que... Y luego le llaman bombilla seco. Y luego resulta que todo esto crea armónicos y crea, digamos, radiaciones en el mismo cableado eléctrico. Parpadean muy deprisa y al final tienen una afectación en la salud prácticamente reconocida. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una luz LED, emite 230 hercios, una incandescente que son las de toda la vida, 350 hercios, y una de estas que hemos visto anteriormente emite 26.740 hercios, que estaríamos ya en alta frecuencia. O sea que estamos hablando de que ese tipo de bombillas emite igual que una antena de telefonía. O sea que es impresionante. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues el tema de la cocina, pues también es donde hay más radiaciones porque están entrando toda una serie de electrodomésticos. Y tenemos que también mirar qué es dónde tenemos los electrodomésticos, pues si tenemos en esta recreación, digamos, cómica de una habitación, podemos ver ahí que hay la nevera, bueno, el refrigerador en el fondo, pensar que esa nevera o refrigerador no esté delante, detrás de esa pared, no esté una habitación con alguna persona durmiendo, etcétera, etcétera, porque le va a causar dolores de cabeza e insomnio porque el refrigerador estará funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días, emitiendo, digamos, campos eléctricos y magnéticos. Así como los demás elementos, digamos, tanto microondas, que ya digo, no está nada recomendado que se tenga. O sea, yo practicaría de retirar todos los microondas de todas las viviendas porque ya digo, no
no hay una, no favorece, digamos, la comida sabe a rayos, solo se utiliza para calentar el café y la leche, que esto lo podemos hacer directamente como lo hacíamos antaño. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos los diferentes elementos, que es el horno microondas. El horno, a diferencia del microondas, el horno cuando se calienta emite calor. eh, Nos acercamos y nos tenemos que separar porque si no nos quemamos. En cambio, en microondas no sabes con lo que está dando. La campana extractora, bueno, pues hay algunas que están mal instaladas y están demasiado pegadas a la de esto y cuando te pones a remover la comida o a echar los ingredientes, resulta que tienes la campana extractora encima de la cabeza y esto es, digamos, un aparato industrial, ¿no? No cuesta nada parar la campana, porque es automático en el momento de pararla, remover, echar los ingredientes, volver a enchufarla e irse, ¿no? Luego tenemos abajo la vitrocerámica o la cocina, digamos, que se enciende unos círculos rojos, no sé cómo la llamarían La diferente. de inducción, Charles. Sí, hay las de vitrocerámica y luego están las de inducción. Las de inducción, que son las más modernas, estas no puedes poner la mano y no te quemas, no puedes, digamos, hacerles, pero sí que emite unas frecuencias muy altas que le llaman frecuencias intermedias, igual como un soldador de estos industriales. Por eso, digamos, tenéis que tener también unos recipientes especiales para ello, no puedes utilizar los recipientes de toda la vida. Pero bueno, todo esto afecta al aparato reproductor. Por eso me vengo a referir, si uno tiene ese tipo de cocinas, lo que hay que hacer es parar, remover, echar los ingredientes y volver a encender y separarse de la cocina, porque si no, estamos expuestos a este tipo de radiación. Pasamos a la siguiente. El horno, en este caso, es el aparato, digamos, más recomendado lo que pasa que, claro, necesitas más tiempo que un horno en microondas, eso está claro, pero es el que más, digamos, se parece a la cocción normal de antaño. Vamos al siguiente. Aquí tenemos la vitrocerámica que os comentaba en la parte izquierda, que es esa del círculo rojo, y luego son las de inducción que están ahí. También otra manera de trabajar, si quieres mantener distancia, es trabajar con las placas de inducción de la parte de atrás digamos, de la placa de inducción. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos, pues bueno, el tema de la cocina, el lavavajillas, que bueno, normalmente siempre se hace funcionar después de la comida. Si no estás comiendo en toda la cocina o no hay personas durmiendo, si está funcionando, pues que no haya personas alrededor. Igual que la secadora o lavadora, que normalmente se ponen pues cuando las personas están en otras habitaciones o en estos de estos. El refrigerador, pues como siempre, bueno, aquí tengo que hacer un poquito de hincapié en este tema de los imanes en la nevera, que mucha gente dice que sí son malos, que eso no. En el momento, hombre, he visto neveras que no se ve ni el color blanco de la nevera de tantos imanes que tiene. Pero bueno, si no tienes problemas a la hora de sacar una lata del, digamos, de la estantería del refrigerador, pues no tiene que haber ningún tipo de problema, o sea que no hay ningún tipo de riesgo. Pasamos a la siguiente. Aquí el tema de los fluorescentes debajo de lo que es la cocina, donde estamos trabajando, haciendo la comida, etcétera, pues no es malo porque se tiene un hormigueo en el de esto por el tema del balastro, que es el dispositivo este que tiene esta bombilla de bajo consumo también, que es esa, digamos, ese armatoste de metálico, que eso es digamos, el balasto que le llaman, que es el que convierte, es como si fuera un transformador. Y esto emite mucho campo magnético. Bueno, ese tipo de focos ya ha ido desapareciendo, pero con las luces LED pues se han ido implementando y todavía pues son de diferentes problemas, está dando también bastante radiación lo que se están poniendo últimamente, los que le llaman famosos dimmers. Pasamos al siguiente. Y luego ya pasamos al tema del wifi y todo lo demás. Claro, es que el wifi es lo que emite más radiaciones en una vivienda, sin lugar a duda.
pero en la parte de atrás del wifi, del router, tenemos todos estos puertos que ahí donde se pueden enchufar por cable los diferentes dispositivos a los que vayamos a conectar. Entonces os invito a que desconectéis el wifi tal como es y conectéis por cable, porque no vais a perder conexión a internet, al contrario, vais a ganar en calidad y en velocidad y encima la salud. Pasamos al siguiente. Los teléfonos inalámbricos DEC, de esos hay bastantes todavía, y estos en la base tienen una antena y arriba en el móvil, bueno, en este teléfono que parece un móvil de los años 2000, también tiene una antena. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú agarras este teléfono, lo sacas de la base, das vueltas por la casa, pues sigue emitiendo radiación. Pero es que cuando tú lo dejas, sigue emitiendo radiación, tanto la base como de esto. O sea, que me vengo a referir que están emitiendo radiación 24 horas al día, aunque no los utilices. Cosa que el fijo o de cable no le pasa esto. Pasamos al siguiente. Y bueno, aquí hemos llegado, aquí esto es una aberración que metieron este parque para niños en una población al lado de esta torre de telecomunicaciones y faltaron días para que los padres se rebelaran y el ayuntamiento obró en esto y retiró el parque al Isofasco, porque claro, meter esto al lado de ese pedazo de antena, eh, que esto cae, digamos, en una colina, digamos, esto fue una barbaridad. Pues nada más, pasamos a la siguiente. Daros las gracias por la, por la paciencia de estar aquí escuchando. Y bueno, cuando queráis, si tenéis alguna pregunta al respecto, pues con mucho gusto. Felicitaciones, Giancarlo, es excelente la investigación y cuán importante, yo digo, esta viene a ser las medidas de la construcción del futuro para que, por favor, la gente esté al tanto de lo que estamos informando, porque hoy la construcción tiene que ser una construcción inteligente, mi querido Giancarles, una construcción Exacto. inteligente, porque cuando tú pasabas y cuando se pasaba de ese departamento muy bonito, muy elegante, yo digo, es un ataúd caro. Nunca mejor dicho. un, Tal cual. ata- un ataúd caro, y cuando tú hablabas de que lo mejor es las construcciones antiguas, ¿no? Y yo recuerdo cuando niños, las paredes de adobe, eso es lo Exacto. mejor. Entonces, si tú ves una pared de adobe, dices una casa rústica es de pobre, eso en cambio es da vida, eso te da Sí, vida. sí, El sí, otro, sí, sí. en cambio, es un ataúd de oro. Increíble lo que está sucediendo y la información que tú nos transmites, estimado Jean Carles. Es que estas son las causas de las enfermedades que muchas personas no lo ven. De lo que a mí me ha impactado, obvio que tu exposición es brillante, pero cosas que parecen tan sencillas que no nos damos cuenta, como que el refrigerador está al otro lado de la cama, separado por una pared sencilla. Está irradiado todo el tiempo. Quiere Exacto. decir que las células están inflamadas, ya que está la doctora Anita, ¿qué es lo que Sí, pasaría sí, sí. con unas células inflamadas todo el tiempo, con una radiación electromagnética que está afectando al cuerpo humano? Entonces, estimados amigos, les pedimos que por el chat, por el webinar, quienes están acá presentes, quieren escribirnos para preguntarle a Jean Carles algunas consultas, pues pueden hacerlo. Y lo que tú nos manifestaste, créeme que me encantó esas cosas innovadoras como las llantas, que tú las botas, puedes abrirlas y se vuelve como una pared de cuando lo tienes que Exactamente. hacer, ese tipo de cosas. O sea, yo digo, no solamente es vivir por vivir, sino aprender a vivir con inteligencia, sabiendo qué es lo que nos rodea. Anita, ¿tienes alguna consulta, por favor? O Jean Carles, ¿deseas exponer algo? Sí, el tema es que, por ejemplo, es que nos complicamos la vida a la hora de, digamos, de construir o de quizá hacer las cosas como dices, un ataúd caro, ¿no? Que es lo que estamos hablando, y no deja de ser, no deja de ser falso, o sea, es verdadero, es tal cual. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que, digamos, si la casa está bonita, está bien presentado, está como un estudio de cine, como una película, pues oye, pues ya está bien, ¿no? Está fantástica, pero es que detrás, entre los materiales químicos, entre que no transpiran esas paredes con esas pinturas plásticas,
a partir de aquí, pues en este tema prácticamente estamos prácticamente vendidos a lo que nos venden, porque al final también hay unos intereses detrás. Y al final la construcción pasa por el conocimiento de, digamos, civilizaciones que han vivido durante miles de años, que ya tienen un de bagaje a la hora de los materiales de construcciones naturales. Yo soy muy de integrar lo nuevo con lo antiguo, por eso siempre es muy interesante, digamos, de introducir esta fusión entre lo nuevo, porque hay cosas modernas que nos ayudan digamos, a estar, digamos, bien, pero las cosas antiguas pues tienen esa naturalidad que no tienen las modernas, por el elemento químico invasivo que también tiene, ¿no? El tema de esa industria. Por eso vengo a referir que es más fácil, digamos, el plantearse una vivienda, no porque sea, no, que es lo que hablábamos, ¿no? Que siempre dicen, no, es que es una vivienda de pobre, de pocos recursos. No, 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 es un material noble que hay que tratarlo como es. Un material que nos va a ayudar, no un material que nos va a marcar con un estatus social ni nada por el estilo. No, no, nada, nada que ver con todo esto. Simplemente la salud es una cosa de todos. O sea, por eso a la gente que construye, a la gente que decide y todo esto, les invito a que vayan poniendo dentro de su carpeta este tipo de, digamos, de materiales para incorporar, digamos, en esto. Ojalá se pudiera llegar a más personas con ese tipo, pero la investigación de ver cómo lo que entra y lo que no entra con unas simples materiales y algunos de muy baratos nos hace estar expectantes y, ¿cómo se llama? Con ganas de decir, ostras, pues no está todo perdido, ¿no? Hay soluciones. Sí, las soluciones las tenemos aquí, simplemente hay que agarrarlas y aplicarlas. Por eso es el concepto. Anita, ¿alguna pregunta? Muy bien, Giancarlos. En referencia a lo que se manifiesta de las inflamaciones, es importante que las personas conozcan que no es nada sencillo, que una inflamación provoca un desbalance en las células, un desbalance en el funcionamiento, principalmente en la fisiología, en el funcionamiento hormonal, enzimático y glandular. Y cuando vienen estos desbalances, aparecen las enfermedades. Adicional a esto, cuando un cuerpo está inflamado, este tiene sinergia con otras toxinas. Es decir, ahora estamos hablando de radiación electromagnética. Pero si nuestro cuerpo está lleno de metales pesados, si nuestro cuerpo está lleno de químicos por ingreso a través de los alimentos y distintas formas, hemos hablado muchas veces de los efectos contaminantes, contaminantes por radiación electromagnética, contaminantes por alimentos, contaminantes por uso de útiles de aseo, incluso el flúor, la pasta dental, las cremas que utilizamos, los productos cosméticos, los productos que utilizamos para lavar nuestra ropa, nuestra vajilla, nuestros platos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene una sinergia, se unen todas estas toxinas ocasionando las enfermedades. Entonces, no es nada sencillo el hablar solamente de radiación electromagnética, porque se junta y todas estas toxinas me provocan las enfermedades, principalmente las enfermedades autoinmunes, en las que el cuerpo, ya lleno de toxinas, ha hecho su trabajo por tratar de filtrar, de limpiar, pero en vista de que existe más ingreso de toxinas, 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 el cuerpo también ya se hace autoinmune y también sigue rechazando y empieza a dañar mucho más en las células y los sistemas. Entonces, empezamos por algo tan sencillo que es un dolor de cabeza y que muchas veces no le hacemos caso al dolor de cabeza. Empezamos con desórdenes intestinales, que hoy estoy estreñido, mañana tengo diarrea, dolor estomacal, gases. Tiene una conexión de todo esto. Las toxinas se acumulan principalmente en nuestro riñón, en nuestro hígado, en nuestros intestinos y empieza a darse esta disfunción en el organismo humano. También todas estas toxinas pueden provocar daños emocionales
y que a veces pensamos que simplemente es un mal carácter, es un mal genio, es no sé qué te pasa. Entonces, des en cuenta, está habiendo esta alteración hormonal, está habiendo esta alteración de enzimas y de producción glandular. Al hablar nosotros de las enfermedades por emocionales o psicológicos, también ocasiona esto una depresión, una ansiedad, el estrés, la irritabilidad, que por cualquier cosa ya se molesta, se enoja, y una desconcentración en las actividades que se realiza diariamente. Por eso es que ahora yo veo muchos chicos o jóvenes ya con estos problemas de salud y es por la acumulación de estas toxinas de la radiación electromagnética. No se digan los daños y cambios epigenéticos en los daños en el ADN de la mitocondria. Entonces, cuando hay estos daños en el ADN, llamamos nosotros una disfunción celular y que estas disfunciones celulares son los causantes incluso de los cánceres. Empieza como una inflamación pequeñita, las células se van acumulando, se hace muchas veces un tumor y hasta lograr convertirse en cánceres. Entonces, todo lo que tú manifestaste, Giancarlos, en realidad no sirve para la vida. Son medidas preventivas que nosotros tenemos que utilizar diariamente para prevenir todas estas patologías. Y si yo siguiera hablando de los daños que ocasiona todo esto, hay daños hematoencefálica en el cerebro, los desórdenes intestinales que les dije, las disfunciones metabólicas, por ejemplo, la resistencia a la insulina. No hay la producción y la cantidad suficiente, empieza a disfuncionar nuestros órganos internos e incluso provocar la infertilidad, que eso también ya hemos visto con otros expositores en la que se observó estos daños en la juventud y los daños neurocerebrales, de fatiga, de debilidad, dolores de cabeza, como se manifestaba, mareos, vértigo, neblina mental, por ejemplo, desórdenes del sueño. Los chicos ya no duermen bien, no solamente los chicos, los adultos, en todas las edades ya hay esta disrupción en el sueño. Y cuando nosotros no tenemos un sueño reparador, en la noche se da el proceso de reparación y cuando no hay ese proceso de reparación, las células se van dañando, se van envejeciendo, no hay esa regeneración y van muriendo de a poco. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar, coronel. Ok, Anita, gracias. John Carles, existen varias preguntas acá que quisiera, por favor, transmitirte, tanto del interno. Primero te felicitan, ¿no? Magnífica presentación y hacen algunas preguntas. ¿Cuál es tu apreciación de acuerdo a estos ciertos aparatos? La zunguita, la orgonita, ¿sirve para protegerse? No, no. No, porque yo he sido fabricante de orgonitas y la chunguita estuve experimentando con ella, necesitarías, digamos, triturarla y convertirla como el grafito, como pintura o como pasta para poder, digamos, revocar una pared, etcétera, para que hiciera algo. Pero simplemente poniéndola como un collarcito, como una piedrecita pequeña, que lo que hacen es, digamos, cortar y poner en pequeñas porciones para cobrarte, digamos, un dinero por ese colgante o de esto, cuando no hace esa protección que tendría que hacer. Por eso la protección tendría que ser, digamos, una pared o tuviera que, y claro, al precio que vale esa chunguita que va colgada en un collar, pues puesta en la pared, pues valdría una fortuna hacer un blindaje con chunguita, ¿no? Por ejemplo. O las pulseras, ¿no? También lo usan como Sí, pulseras. exactamente. Giancarles, hay un dispositivo que lo llaman y que lo pudimos ver con la doctora Anita cuando viajamos a la Argentina y Brasil con la gira de Conuvive, impulsando nuestros productos. Hablaron de una tarjeta cuántica. Se pone en una tarjeta cuántica que cuesta $200 y que dice que anda puesto la tarjeta y que eso le llena de electrones y se sanan.
¿Cuál es tu apreciación respecto de eso? Yo he estado haciendo pruebas con ellas, no funcionan y lo que es más, yo la ventaja que tengo, trabajo con personas que están enfermas, que son electrosensibles y a doble ciego, o sea, yo les, en un momento dado les pongo una tarjeta cerca, se las pongo en el de esto o una caja y tal, ellas no saben lo que tienen y me dicen, no sé, me has puesto aquí una cosa, a mí no, estoy igual, o sea, no noto nada ni nada por el estilo. Y personas que se han gastado el dinero en ese, pensando que les iba a echar, pues dice que ha sido tirar el dinero y que no les ha hecho ningún mal ni ningún bien, o sea, que no, digamos que no, ni perjudican ni, ni Ni te dicen que están beneficia, hechas para lo que dicen, ni te exactamente. beneficia. O sea, y claro, lo que dices tú, que vale muchísimo dinero, pues yo siempre digo que lo mejor es el bloquear, el prevenir, el, digamos, aconsejar y el recomendar. La prevención es la mejor herramienta en estos temas. Nada de gastarse dinero en supuestos aparatos. Aquí en Europa, desde los años 90, prácticamente han sacado cantidad de dispositivos que al final se han ido desechando y hay además en Alemania hay un laboratorio que tiene una nave grande con cantidad de dispositivos que le mandan de todo el mundo y hasta ahora todavía dice que no han encontrado nada que funcione para ello. O sea que nada que hacer. Giancarlo, tu apreciación respecto del cuarzo blanco. El cuarzo blanco, a ver, todo lo que es, digamos, ¿cómo se llama? El, las radiaciones naturales, las que vienen del subsuelo, todo esto para armonizar una habitación, etcétera, etcétera. Todos estos temas funcionan, pero todo lo que es creado por el hombre, una cosa artificial, como puede ser la radiación electromagnética, solo se puede combatir con bloqueos y blindaje y cambiar dispositivos por otro y distancias, no con simplemente poner cualquier mineral que está hecho para otras cosas. Daros cuenta que esos minerales, antes no había contaminación electromagnética y estos minerales existen desde hace millones de años. O sea que esos materiales nos han ayudado en nuestra vida diaria, ¿no? Es como las casas de adobe que estabas hablando en ese momento. Estamos hablando de materiales naturales que no nos pueden ayudar en este tema porque, digamos, necesitaríamos una pared de cuarzo gigantesca para que hiciera algo de ionización, algo de que cambiara un poquito lo que es el de esto, pues es totalmente inviable, ¿no? O sea que Eh, no, hemos hay que buscar visto, otro tema. Giancarlo, se ha visto información de fabrican unas llamadas electronites que le ponen viruta de aluminio, le ponen cuarzo blanco, le Tampoco ponen, funciona esto. eso lo ponen Eso, a ver, esto se creó para, esto hace desde, no sé, desde que tengo uso de razón, yo ya de pequeño ya lo he visto y gente que lo fabricaba, no las electrolites o lo que sea, eso se hacían con unos tubos de cobre y se hacían con la viruta esta para que lloviera. O sea, esto yo lo he visto para que lloviera. Es como lo ponías en el campo y decían que atraía la lluvia. Bueno, sí, llovía porque antes llovía más, pero es que ahora prácticamente no llueve. No llueve, pero es que ahora han utilizado esto para deshacer, digamos, estelas químicas, antenas, ponerlo al lado de una antena de telefonía móvil. Es que eso no se creó para eso, es que esto no funciona tampoco. Está muy bien la gente que sin saberlo está como diciendo, vamos a probar esto, que esto igual funciona y tal. Lo encuentro perfecto que la gente experimente, pero yo os puedo decir que no perdáis el tiempo en este tema porque esto no funciona para ello. O sea, funciona a diferentes niveles. O sea, que no podemos nunca cazar y estabilizar eso para que haya un bloqueo. O sea, es que no tiene nada que ver. considero que todo esto debe estar dentro de la lógica también y de la razón, conociendo cómo funciona el cuerpo humano, Exacto. porque se han dado casos en que, y lo que tú manifestaste, y Anita como médico debe comprenderlo eso mucho más, que nosotros los comunes y sencillos terapeutas o que estamos investigando, perdón, que tenemos nosotros que estar al tanto de cómo funciona, por decirle. Cuando venden estos supuestos equipos
trabajan con la psiquis de la persona y se vuelve como un placebo, justo lo que tú expusiste. Se hace tanto marketing y dice con esto te cura y la gente se autodetermina o se sugestiona y cree curarse. Yo voy aquí a lo más sencillo que tú has enseñado, Anita lo sabe hacer con sus médicos, el grounding, pisar en tierra. Y algo que nos explicaron y que es muy importante es que tú te llenas, más que descargar, y eso me gustaría que me aclares, más porque cuando el cuerpo humano recibe radiación, se consumen tus electrones y te quedas protonizado. Cuando pisas tierra o haces grounding, no es que te descargas, sino que te llenas de electrones para equiparar. ¿Me puedes explicar eso? Hay Si un a la- intercambio, o- hay un intercambio de electrones entre, digamos, los malos y los buenos. O sea, van haciendo esto. Claro, en el momento que estamos cortocircuitados, o sea, seguimos andando y nos vamos llenando de los malos, pero no entran los buenos, que podrían entrar si no hubieran, digamos, los malos, vamos a llamarle buenos y malos, vamos a llamarle en la superficie donde habitamos, una y los que vienen, contaminación. exactamente, la contaminación, nunca mejor dicho, digamos, esto sería que estamos saturados cada día más de ese tema, ¿no? Pero en cambio la Tierra, que no podemos hacer ese contacto, da cuenta que entre el concreto, que no es muy buen conductor, el asfalto, que tampoco es muy buen conductor, prácticamente en las ciudades hay pocos sitios donde podamos hacer grounding, ¿no? Por ejemplo, en un parque o en el campo mismo, ¿no? Que es el sitio donde podemos hacer ese intercambio de electrones que nos van a ayudar a que tú empieces a limpiarte, vamos a llamarle así, ¿no? A descargar lo malo y cargarse los que te ayudan a continuar el día, ¿no? Por eso vengo a referir que esto sí, eso es interesante y necesario. Lo que pasa que hoy en día el hacer grounding, pues está mal visto. Ahora tú te pones descalzo por la calle o te pasas descalzo en un parque, lo más normal que salgas en la televisión, ¿no? O en las redes sociales. Por eso me vengo a referir que habría que hacer un poquito más de, digamos, de mirarnos un poquito más el ombligo y decir, oye, lo que funciona, funciona, y esto es sano y que lo recomienden los médicos, que lo recomiende, digamos, los estamentos, porque eso ayuda a desinflamar una de las cosas que siempre me digo yo, la mala leche o la mala rabia que tenemos mucha gente, que es parte de esa concentración, de esa mala energía que llevamos ahí y que la soltemos, ¿de acuerdo? O sea, que vayamos haciendo Ese, ese intercambio. ese término tan hispano que lo usamos acá en Ecuador, porque somos hispanos, de la mala leche, es verdad, ¿no? Una mala leche, una mala frecuencia, llenos Sí, sí, de sí. mala vibración, pero hay algo que tú me haces meditar y está escrito en las Sagradas Escrituras, dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces ya estas cosas, decimos, como dicen los argentinos, hoy estamos medios argentinizados porque fuimos por allá, me vale un par de pelotas, como saben decir ellos, lo que piense el resto, no me importa. A mí me importa mi vida, lo que yo conozco y si tengo que en el parque estar descalzo y que lo hemos estado, lo hacemos, lo hacemos y porque esto es vida, perdón. Quiero entrar a una pregunta técnica también, John Carles, que es fundamental y fruto de lo que la doctora Anita, perdón que tope tu nombre Anita, pero lo pongo porque dentro de las investigaciones de ella se dio cuenta algo muy importante, que los imanes, el imán como tal, atrae la radiación electromagnética. El imán atrae, por si te está, tú te pones un celular y le pones un imán en el celular, atrae mucho más, hasta se recalienta. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros tenemos imanes cerca, atraemos más la radiación electromagnética. Lo hemos verificado porque un medidor de radiación que te marca 24, 34, le pones un imán y se pone infinito. ¿Nos puedes aclarar eso? ¿Los imanes atraen la radiación? Bueno, no es que atraigan, digamos, la radiación, es que el término es mucho más general y ahora quizá algunos se pueda decir, ¿os acordáis que mucha gente, pues bueno, digamos, llevamos, sobre todo las mujeres les gusta pues llevar pues pendientes, collares, etcétera, etcétera. Doctor Lee nos dijo hace tiempo ya de que no, incluso las gafas, entonces, estas son de pasta,
prácticamente. No llevar ningún elemento metálico en el cuerpo, porque puedes atraer, digamos, el tema de la radiofrecuencia se acoplaría de tanta que hay en algunos lugares, en ciudades muy transitadas, o en esquinas o en lugares así, digamos, grandes, atraes esa radiación y digamos que con los elementos metálicos, pues crea, digamos, una disfunción que no es buena para ese cuerpo. Eso es lo que nos recomendaba desde una universidad que ahora no recuerdo y nos decía de que es recomendable que no llevemos nada en el cuerpo, que sea metálico. Si nos lo tenemos que poner algún día para alguna ocasión especial, sí, pero como para uso diario, como hacíamos de antaño, incluso mi madre o mi abuela que llevaba sus cosas, entre comillas, entre el día a día, un anillo, una pulsera o alguna cosa así, y en cambio cuando venía un domingo o venía un día señalado, pues se metía todo lo que tenía en su joyero para lucir, digamos, y así el hombre con sus gemelos, digamos, para el de esto de la corbata. Ahora me viene a la memoria la hebilla del pantalón, bueno, toda una serie de elementos metálicos que, bueno, dependiendo del tiempo, pues se han ido abandonando estos elementos metálicos, vendiéndoles otros de bisutería, también de piedras preciosas, etcétera. Pero lo que es el elemento metálico en sí no es nada recomendable en eso. Y ahora enganchando con el tema de los imanes, es que no es que lo atraigan, es que el imán ya viene, digamos, de por sí, ya lleva una radiación magnética increíblemente grande, por eso no es bueno tener muchos imanes cerca, ¿de acuerdo? O sea, daos cuenta de que podemos enganchar un elemento metálico, lo podemos enganchar detrás de la parte del móvil y se queda enganchado. O sea, que el móvil en sí ya lleva un imán de por sí. A partir de aquí, estos elementos metálicos, que estamos rodeados de muchos elementos metálicos, es parte de esa radiación que están emitiendo, ¿de acuerdo? Joan Carles, aquí preguntan todo tipo de metal, hablamos de plata, de oro. Sí, a ver, es que esto levanta, digamos, pasión en el sentido, bueno, ¿qué me está diciendo este Sí, hombre? Sí, es todo. O sea, cuanto más conductivo sea un metal, el oro es muy conductivo, la plata es muy conductivo. O sea, todo esto atrae mucho. No es que lo atraiga. Vamos a ver. Lo que he comentado es que tú te pases por un sitio donde hay muchísima radiación, esa se acoplará a tu cuerpo, etcétera, etcétera, incluso las gafas metálicas y mucha gente que tiene amalgamas en la dentadura, ¿de acuerdo? Pues todo este tema lo puede replicar, lo puede, digamos, tener. Y ahí dicen estos temas. Yo desde hace muchos años no llevo ningún elemento metálico, a no ser que haya un evento específico que me tengo que poner algún collar, alguna cosa, algo específico, pero casi nunca llevo ningún elemento metálico encima por eso mismo, porque hace 20, 30 años atrás no había ningún problema, pero es que ahora prácticamente las cosas han cambiado a que los elementos metálicos hay que tenerlos un poquito ahí, ¿no? Y hay gente que ha notado, pasando por sitios, dice, ostras, como si el collar me molestara o la pulsera me esté, incluso por la noche, a ver alguna pequeña chispa, no sé, cosas así que la gente ha comentado, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí la recomendación es esta. hay otra pregunta que manifiestan aquí, si es que serviría pintar las casas con grafito. Sí, el grafito es un elemento, digamos, de blindaje, muy recomendado cuando hay radiación. Si no hay radiación que viene del exterior, no hace falta pintar toda la casa. Es que hay que localizar la fuente. Por ejemplo, si detrás de una pared hay un elemento, por ejemplo, un wifi, un router del vecino o alguna cosa, pues esa pared, si tú la pintas con grafito, ya tenemos esa. Pero también puede ser una malla metálica entre paredes, entre el revoco, etcétera, etcétera. O sea, me vengo a referir que el grafito es porque en plan pintura, digamos, es más práctico, ¿no? Pero sí, solo hay que pintar, digamos, el de esto. No, no soy partidario de hacer jaulas de Faraday porque, a ver, no está, hay casas que sí, que están todas completamente irradiadas porque tienen antenas muy cerca, etcétera, etcétera.
pero simplemente hay que mirar y tratar solamente donde hay el problema. Lo demás hay que dejar que fluyan otro tipo de radiaciones que son más beneficiosas para nosotros. Pero, por ejemplo, volviendo a lo de que hablábamos antes de que la gente necesita como un tótem o algo para protegerse, por ejemplo, hay mucha gente que tiene wifi en casa, ¿no? Y no sabe cómo convertir ese wifi en una conexión saludable y sin radiaciones, ¿no? Pues ¿qué busca? Busca ese tótem para seguir activando el wifi y tener una tarjeta cuántica, tener no sé, cualquier elemento que le dicen que con esto pues se sentirá más seguro. Y ese es el error. Eso es lo que quería comentar de antes. Joan Carles, los baños de arcilla corporal. Ah, bueno, esto es impresionante. Los baños de arcilla lo que hacen es estirar, porque cuando se seca la arcilla es cuando te estira toda, es como si hicieras una descarga a tierra corporalmente, o sea, pasas de un Espectacular estado pregunta, líquido muy bien, a sólido. excelente. Ya está dentro de las Sí, sí. terapias, muy bien. Sí, sí, no, no, es que yo lo recomiendo, es que es, digamos, que la tierra es tierra y nosotros somos biocompatibles con la tierra, pero el número uno, ¿eh? Daros cuenta que en la en el Renacimiento la gente comía cerámica, trituraba lo que son la vasija cuando acababa de comer y hay gente que se comía, la trituraba y comía trozos de la misma cerámica porque la tierra cocida, que era una especie de barro especial ya, pues tenía unas propiedades. O sea Eh, que es los curioso. niños que tienen anemia comen tierra. Bueno, a ver, es que somos parte de ello. Hoy en día vas a una mamá, le dice al niño, no toques la tierra, que te vas a coger un virus. ¿Pero qué me estás contando? O sea, imagínate, no dejan que el niño se ensucie, porque va a agarrar cualquier tema. Yo digo, pero que si es ahí donde se inmuniza un niño, jugando, tocando, ensuciándose, manchándose, bueno, en fin, interactuando con la naturaleza. ¿Eh? Claro, eso significa que cuando te entierras en el mar con la arena, estás haciendo descarga. Cuando te metes en el mar, Claro, claro, que son los elementos básicos de nuestro cuerpo. O sea, vamos a la tierra. Cuando morimos, nos vamos a eso, vamos directamente a la tierra. O sea, que me vengo a referir que somos parte de esta tierra y por eso por eso nos va tan bien hacer este tipo de terapias, este tipo de intercambios. aquí hay una pregunta bastante técnica. Ujú. Dice, ¿cuál es el radio promedio de emisión de daño de las antenas de telefonía 5 y 6G? Bueno, ese G todavía no está en de estos, todo está en laboratorio y tal, y estamos hablando de frecuencias que están en torno a los 60, 45 gigahercios, ¿no? Pero todavía eso tiene que llegar. No, ahora preocupémonos de, por ejemplo, las antenas 5G. Las antenas 5G en campo abierto puedes tener una antena a unos no sé, a unos 400, 500 metros y te llega. Pero si hay árboles entre medio y tal, cosa que no pasaba con el 4G, el 5G hace que no llegue tanto. Y el 5G os tengo que dar una buena noticia en ese tema, ya hace tiempo ya que lo sabemos. El 5G le cuesta más de entrar dentro de las casas que el 4G. ¿Por qué? Porque al tener una frecuencia más alta, le cuesta de entrar en las paredes. Cuando una pared era así en 4G, digamos, entraba, pero en el 5G le cuesta entrar en esta pared. Ahora, en una pared así, sí, pero en una pared así más ancha ya le cuesta entrar, porque no tiene tanta, digamos, afinidad de entrar dentro del material. Estamos hablando de radiación, no de coberturas, ¿eh? O sea, la cobertura de teléfono sí que la puedes tener, pero lo que es la radiación, que es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, es, digamos, ese tipo de radio, ¿de acuerdo? Si vivimos en una ciudad, los rebotes que se generan, por eso hay más antenas 5G que no de 4G. ¿Por qué? Porque se necesitan más antenas por lo que estaba diciendo, cuesta más de entrar dentro de las casas. Muy bien. Estimados amigos, estamos con Joan Carles López, técnico experto en radiación electromagnética.
con la doctora Anita Montes de Oqui, su servidor, desde Quito, Ecuador y España, para hablar de este tema importantísimo de los efectos de la radiación electromagnética en la salud de los seres vivos, no solamente de los humanos, también de las plantas y de los animales. Qué importante es conocer esto porque usted puede alinear los problemas de salud que los médicos le dicen, no sabemos qué es lo que pasa. Usted ya tiene una opción. Usted puede tener ya esta variable para poder considerar dentro de los tratamientos y nos está indicando, Jean Carles, cuáles pueden ser las posibles soluciones para evitar esta contaminación electromagnética. Por eso dice que no todo lo que está bonito es bueno y por eso es que lo endulzan, nos ponen una buena etiqueta, aunque al final haya mucho veneno. Giancarles, vamos, estimados amigos, vamos a entrar a la segunda parte y final de nuestro programa con preguntas. Hay preguntas interesantes que le voy a transmitir a Giancarles sobre, sobre las antenas que están cerca de las casas y caminar descalzo, eso ya lo vamos a topar. Sobre el cobre, cómo se funciona eso, ya va a responder Giancarles luego de que ustedes puedan ver cierta información. Les pedimos por favor algo en este minuto, que los hermanos argentinos, uruguayos, también pueden aprovechar y poner un mate y tomar un mate, o los hermanos colombianos, ecuatorianos, un buen café. Les pedimos por favor que compartan la información. Necesitamos compartir a más personas. Necesitamos que quienes están en línea, quienes están en el webinar, por favor, compartan, interactúen, escriban algo, ¿no? Si quieren felicitar a Jean Carlos, tienen preguntas, escriban, tómense este minuto mientras pasamos información que es importante. Y retornamos con Jean Carlos López desde España y con el Conuvive desde Ecuador. No se vayan, que es importante. Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Y esos buenos pensamientos, tráemelos para acá. Hoy quiero llenarme de bendiciones y nada más. Pensar positivo, estar Gracias por su tiempo, estimados amigos. Si tienen a bien enviarnos las preguntas para Giancarles López, para Anita Montes de Oca. Y ustedes saben que pueden ubicarnos en nuestra organización escribiendo al WhatsApp de Conuvive y les contactaríamos con todos nuestros profesionales de salud y técnicos para apoyarles en enfrentar estas enfermedades, preservar la salud, etcétera. Si hay preguntas, les pedimos. Giancarles, dice que tiene esta persona, si nos pones el nombre sería importante, que tiene una antena de radiación electromagnética en el tejado de su edificio. ¿Está contaminada la vivienda de él?
Dependerá en qué lugar del edificio esté. Si está pegado a la antena, está en el piso inferior o dos por debajo. A partir del tercero ya es un poco más difícil. Y si está en el primero, a no ser que hubiera un hueco dentro del edificio donde entra la luz, donde se extiende la ropa, bueno, una especie por ahí también por rebote puede entrar. Pero los que están más de estos son los dos últimos pisos por debajo de la antena. Perfecto. Si es que no tienen facilidad para estar pisando tierra, pueden estar descalzos en la casa, pisar en la casa. ¿Se puede de alguna manera realizar alguna descarga de radiación? Bueno, depende del material que tenga. Pues si tienes, por ejemplo, un suelo vinílico o tienes, digamos, un suelo sintético, pues poca tierra podrás hacer. Pero si tienes, digamos, ¿cómo sería? Pues un terrazo o baldosas, digamos, de barro cocido o algún tipo de material, digamos, más compatible, pues sí, se puede hacer tierra con ello. John Carles, recuerda tú que en todas las viviendas hoy existen los puntos de toma tierra en la conexión eléctrica. Y en Eh, en los edificios también hay conexiones de cobre que van. Entonces, tal vez puedes poner un dispositivo en la toma neutra de tierra y tomarlo. Se ha visto a médicos y terapeutas que hacen eso. Te sí, colocan pero en el cuidado. neutro. Sí, Otras se pueden, ponen mal el cable y se electrocutan. no, porque es que primero hay que revisar, antes de hacer todo esto, hay que revisar la toma de tierra. Me he encontrado en viviendas donde la toma de tierra está entrando electricidad por la toma de tierra. O sea, si tú te conectas para hacer tierra, resulta que te estás contaminando. O sea, vayamos con cuidado. Gente que Mm, conecta camas a la toma de tierra. Iros con cuidado. Primero hay que solucionar el problema y después la tierra se hace normalmente en sí mismo. Nosotros qué tenemos, esto lo hemos hablado alguna vez, tenemos una silla y ahora vienen con tapones de plástico. Esa silla ya no hace tierra. ¿Por qué? Porque no vamos a rayar el suelo. Si tú sacas el tapón y ese material está tocando tierra, ya descargas de por sí, pero pues si todo lo que lleva un tapón de plástico ya no está haciendo tierra, es como los zapatos que llevamos nosotros cuando andamos por casa. ¿Cuántos muebles o cuántas cosas tienen tapones de plástico que están, incluso las camas de descanso no hacen tierra porque tienen tapones de plástico? O sea, eh, a ver, seamos conscientes, primero hay que observar lo que tenemos en casa y luego actuar no empezar a ver cualquier hombre, no, hay que hacer tierra. Vale, hay que hacer tierra, pero si resulta que nos está entrando electricidad por la toma de tierra o tenemos mucha contaminación, toda esa electricidad pasará por todo nuestro cuerpo y se irá o entrará a razón de lo que tengas tú dentro de casa. O sea, a partir de aquí, ostras, es complicado. Primero hay que mm. bajar lo que son los magnetotérmicos y quitar la luz. Luego sí podemos, en el momento que tú desconectas la luz de casa, haces esto. Bajas, digamos, o sea, es como si estás en tensión y al bajar el magnetotérmico general, eso lo utilizo mucho para a veces para descansar. ¡Pum! Bajas y dices, Oye, oh, qué bien. Esa es una ya- manera también de hacer. yo digo, va a ser una publicidad para el presidente de mi país, porque acá hay 13 horas de que no hay luz, entonces nos dejan Bueno, sin luz. este es otro Eh, tema, ese es no, otro no, tema triste. no, pero te estoy comentando, voy a cogerlo el lado positivo. Ah, sí, sí, no, Nos claro, quitan claro. 12 horas de luz, te bajan los breaks de las casas, no tienes luz, quiere decir que tienes 13, 12 horas, 6 horas en donde evitas en la radiación. O sea, voy a cogerle el lado positivo, ¿no? No es No, que, claro, claro, aparte de eso, evidentemente. Está bien, está bueno, sí. porque cuando tú vas a dormir, nos enseñabas la otra vez bajar los breaks y tienes 8, 9 horas que no tienes luz y las puedes descansar muy bien. Sí, porque para Aquí, dormir no necesitamos tener la luz prácticamente, ¿no? Solo el refrigerador. mientras menos nos contaminemos, mejor. Alguien pregunta en forma general, ¿el cobre utilizan para ciertas enfermedades? Me imagino porque te carga de electrones. ¿El cobre carga de electrones? Porque ya la parte médica voy a hacer preguntas a Anita, porque los efectos de esto es diferente, pero ¿el cobre te llena de electrones, Giancarles? A ver, el cobre es un material muy conductivo y lo trataremos también como un material que atrae la electricidad. Atrae la electricidad y atrae las antenas de esto. O sea, lo utilizamos como blindaje
lo que no podemos hacer es llenarnos de cosas de cobre encima de nuestro cuerpo y resulta que es como si fuera un imán, ¿eh? Y Una no me antena. malinterpretéis Se, en este se- tema. se vuelve una antena. Quiere decir Sí, que si está exacto, puesto, Ah, si muy bien, está puesto exactamente. un cobre, te Ese es vuelves el una tema. antena y lo atraes. O sea, Exactamente. no es beneficioso, muy, muy importante. Recuerda, y me hacías algo, también acuerdo que nuestros abuelos, bisabuelos usaban un bastón, pero el bastón más no era para apoyarte, sino porque el bastón hacía tierra. Consideramos de que se debe volver a topar esto para ir haciendo tierra. No te pones descalzo, Pero que no sino, tenga tapón, que no tenga claro, un tiene que tapón ser de plástico. de pronto de Sí, madera, sí, 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 estás sí. caminando en la calle, tienes una parte Sí, que haya sí, sí, tierra, sí, sí. no te vas a sacar los zapatos, sino que pones tu bastón y Sí, te no, haces una si descarga. tienes que utilizar un bastón y tal que sea, digamos, puede ser metálico, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el metálico puede atraer, digamos, la electricidad o lo que sea, pero es una manera muy rápida de hacer tierra. O sea, es que todo lo metálico haces tierra directamente. En la tierra, o sea, tocando un material conductivo, hay materiales que le cuesta más hacer tierra y otros que son directamente. Todo lo metálico es muy directamente hacer tierra, pero también puede atraer muy directamente digamos, la electricidad que esté en el aire o que esté flotando por ahí. Pero la madera, todos los elementos, digamos, conductivos, al hacer tierra es fantástico. Las láminas de grafito, se puede poner mallas de aluminio en las ventanas, te indican. Sí, 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 las mallas de mosquiteras y tal. Luego hay también muchas preguntas ahí en el Facebook que se me han ido ahí, he visto algunas, pero se me han No, ido escapando y no. a ver, vamos. Anita, ¿compartes algo o alguna consulta? Ya voy a ver acá en el Facebook también. Yo tengo una inquietud sobre la base de funcionamiento del organismo humano y me pasaba a mí también. Habemos personas que nos electrizamos demasiado. Eso es acumulación de radiación Sí, claro, electromagnética. claro. Porque cuando saludo, ¡chis! O cuando cierro la puerta del auto. Sí, lo que pasa que también ocurre también por si hay un clima muy seco y hay un clima, digamos, un poco ventoso, tenemos tendencia a eso. Por eso es interesante que hacer tierra en ese momento, si no, eso no pasaría, ¿no? O sea, lo acumulamos porque nosotros es como si fuera una pila o una batería. Atraemos esta electricidad que vamos acumulando y que no podemos descargar. ¿Y se descarga cómo? Pues con esos chispazos que estamos dando, ¿no? Le das a un amigo y dices, ostras, qué electricidad que tienes, que estás que me estás Sí. aquí sacudiendo. Sí, sí, sí. Carles, y la preocupación, la pregunta mía de los imanes era justamente porque con Uvive nos restringimos en recomendar el biomagnetismo, porque les colocan para la polarización a las personas y al momento que le pones los imanes es igual que lo de cobre, atrae la radiación electromagnética. Entonces, no es que esté en contra de la polarización, despolarización del cuerpo, pero si tú utilizas eso, atraes la radiación y teníamos Bueno, información de pero personas que se agravan. vamos a eso. Hay una pregunta ahí en el Facebook, había que preguntaba una persona que está estudiando biomagnetismo y a ver, yo he hecho biomagnetismo, tengo un amigo que hace ese tipo de terapias y la verdad que funcionan muy bien, sobre todo para tóxicos, digamos, pequeñas de esto. La verdad es que va muy bien, pero es que es un tema, digamos, no es un tema que estés constantemente con ello, es puntualmente como una terapia en cuestión. O sea, estamos hablando, a ver, yo siempre pregunto, porque soy muy curioso. Y pregunto mucho a las personas que hacen ese tipo de tratamientos y a profesionales. Son imanes, evidentemente, digamos, te van colocando y van matando diferentes pequeñas anomalías víricas o vete a saber el qué, que están ahí y que la verdad, pues, por el test de kinesiología se sabe muy bien de que eso es así y funciona. Y yo he estado con este tema. No, yo le llamo una terapia que no es ningún tipo, no es ni invasiva. Lo que pasa es que como en el mundo hay cantidad de terapias de todo tipo, que cada uno escoja la que mejor se sienta o la que mejor le vaya bien en este tema. Pero yo para nada, no es una cosa constante. Si tú estás 24 horas con estos imanes puestos, etcétera, pues si tú vas a hacer una terapia de desintoxicación o de lo que le has dicho tú, de alineamiento, etcétera, etcétera, yo no le veo ningún problema O en sea, eso porque es una cosa puntual. y no Es una cosa dormir, ¿no? puntual. No dormir con los imanes.
No, 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 evidentemente, eso no. A ver, sobre todo en el descanso, no, jamás. Hay gente que se pone con, ¿cómo se llama? Hay como una especie de chaquetillas que llevan unos imanes que son para los dolores lumbares, Mm, etcétera. Eso hay sí. que eliminarlo. Esto es una cámara de tortura. Esto hay que sacarlo. Todo esto no. Y menos cuando estás durmiendo. Un Porque ahí ataúd, sí que estamos aplicando radiación cuando un cuerpo está en descanso y tenemos todos los canales abiertos porque el cuerpo está al 20% funcionando, porque se está, digamos, regenerando para el día siguiente estar al 100%. Si tú le estás poniendo montones de cosas extrañas y además que te pueden alterar el funcionamiento de la sangre, el funcionamiento óseo, etcétera, etcétera, pues ahí sí que podríamos tener un tema que nos puede afectar con el tiempo seriamente y dependiendo de qué hay. Por eso yo restringo de que eso en el descanso se aplique. claro. De hecho, GOIS y las terapias de biomagnetismo son importantes, pero aquí con esta variable de la radiación hay que considerar, por ejemplo, hacer biomagnetismo con una persona que esté descargada de radiación, alejado de electricidad, por cierto, hacerlo en un lugar abierto donde estés en el campo y hacer Exacto, sí, biomagnetismo sí, 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 resulta sí. importante. Gracias la información, mi querido Se Giancarles. se podría combinar con terapias de piedra. Sí, Existen las sí, terapias de piedra. Entonces, de se esa puede manera se hacer. neutraliza, o las terapias de pentosas también. Sí, 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 sí. Muy, Preguntan aquí, ¿se puede hacer un equipo electrónico que emule a la Tierra? Bueno, que emule la Tierra. Sí, sí que se podría, o sea, con una pila conectada al polo positivo y al polo negativo, una pila de 9 voltios, tú puedes generar una descarga forzada de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Em, pero lo más normal es que simplemente el mero hecho de mojarte las muñecas, que baje el agua hasta el codo, etcétera, etcétera, con eso ya descarga automáticamente. Simplemente un baño que no hace falta ni que sea con sal, simplemente tocar agua, ya descargas esa de esto. Pero claro, lo más normal es que toques el agua pues, por la parte donde entra todo, que es la planta de los pies. Por eso es importante, porque lo que toca la tierra o lo que toca el agua, lo primero que toca es, que tendría que tocar son la planta de los pies, que por ahí, como tú bien sabes, es la, digamos, la conexión con todos los órganos del cuerpo, prácticamente, la planta de los pies. Por eso vengo a referir que es muy importante el que llegas a casa, puedes poner un pequeño barreño de agua, la agua con sal o como quieras, de la manera que te dé, como si quieres meter agua mineral. Pones los pies allí y eso es una relajación que yo creo que no hay nadie que diga, no, es que a mí me sienta fatal. No, al contrario. interesante. Hay una persona que indica para eliminar la carga estática, justo lo que decía Anita de esa electricidad, se puede hidratar la piel, usar prendas de algodón, humidificar el ambiente. Y justamente eso, Anita sabe conversar, que hay que entrar, tomar una ducha y te descargas. O sea, eso es importante para quitarte la estática. Aquí quiero una pregunta, mi querido John Carles. Hay que diferenciar el grafito del grafeno, porque el grafeno sale del grafito. ¿Qué podríamos decir de la influencia de la radiación electromagnética con el grafeno que se indica que hay mucha gente que tiene en el cuerpo por efecto de las inyecciones? A ver, el grafeno es, digamos, ha tenido muy mala publicidad porque se ha usado como un conservante o como un adyuvante de las vacunas, etcétera, etcétera, como conservante, como lo que sea, y tiene una mala fama. Ahora todas las cosas que tengan grafeno es como si estuvieras viendo al diablo. Simplemente el grafeno es un elemento muy conductor, más incluso conductor que el grafito, y es un derivado, digamos, del grafito. Todo viene del carbón, todo no viene de la tierra. Lo que pasa que, claro, si tú lo utilizas para unos medios u otros, pues claro, el resultado es que sale otra cosa, no sale el producto. Lo que pasa que el grafeno en sí es una película, digamos, muy conductora. Se utiliza, digamos, las pantallas del futuro, esas transparentes que se ven en las películas y tal de una televisión, están hechas con ese tipo de material. O sea, me vengo a referir que es el material del futuro, le dicen,
Y la verdad, en el otro tema que tiene mala fama, es que no hay más que hablar. O sea, se utiliza para, digamos, para para ponerlo en un producto y a partir de aquí pues se ha generado esa polémica de esto, pero es un material, digamos, que de esto, pero el grafito no tiene que nada que ver. Es un derivado, pero del carbón también todo, pero nada tiene que ver ni grafeno. Y hay gente que confunde grafito con grafeno y no hay que Por confundirlo porque eso, uno es negro y el otro es transparente. claro, y el grafito estamos viendo que te hace una pared para evitar que traspase la radiación electromagnética. Gracias, estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a Joan Carles López por el tiempo que nos has brindado acá en Conuvive. Les pedimos a ustedes, amigos, que por favor compartan la información, que logremos tener mayor audiencia. Si se ha compartido como 700 veces, necesitamos que llegue este conocimiento a muchas más personas. Joan Carles López, tu mensaje final para la audiencia y felicitándote siempre por tu trabajo. Bueno, pues que, a ver, no dejaros, digamos, asustar por mensajes, digamos, de conspiraciones que hay por ahí, que todo tiene, digamos, una solución y la solución la podemos compartir con todos, porque no hay peor que una persona mal informada porque ahí sí que hay riesgos graves y luego también la peor enfermedad es la ignorancia perpetrada, que digo yo, porque al final la información es la información de poder decidir qué voy a hacer con lo que tengo y con lo que hago. Si tenemos, digamos, como aquí, que hemos compartido herramientas, procesos, etcétera, etcétera, la lógica entra a jugar en este terreno y vemos que estas cosas son muy lógicas porque además se interactúan entre ellas. Nosotros somos seres biocompatibles. Pues nosotros tenemos que agarrar cosas naturales, todas las cosas que, o sea, lo natural con lo artificial, digamos, choca. Lo artificial con lo artificial, puedes apagarlo. Pero me vengo a referir que lo natural es para lo natural y lo artificial para lo natural. Pero, como nosotros somos naturales, a nosotros lo natural, nuestro cuerpo, sí que nos va a ayudar. Por eso es interesante. Por eso hay que saber cada material, utilizarlo en el momento preciso. Y si tenéis dudas, aquí estoy para contestarlas. Muchas gracias, Jean Carles. Estimados amigos, agradecemos la presencia de nuestro amigo y un abrazo fraterno a todos en España. Entramos a la parte final de nuestro programa. Estamos con Anita Montes de Oca, que le vamos a pedir a ella en los pocos minutos que nos queda. Jean Carles nos ha dado una visión de la parte física, cómo blindarnos de la radiación. Pero Anita, una vez irradiados, la gente que está inflamada, las terapias, yo sé que es un tema muy amplio y muy grande, pero sobre la base de tu experiencia, doctora Anita, y al frente de los directores médicos de Conuvive, ¿qué recomendación tú puedes dar a las personas para quitar la radiación, para desinflamar, para oxigenar? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos irradiados y cómo podemos enfrentar eso? Gracias, Anita. En mi intervención anterior había dicho que es una sinergia de toxinas. Y cuando hablo de una sinergia de toxinas, hablo de metales pesados, hablo de elementos químicos, pero hablo también de la radiación electromagnética. Para la radiación electromagnética, lo que habíamos hablado como elementos naturales, pisar en tierra, pisar en césped, pisar en agua, agua de mar, los baños de arcilla, los baños de arena, la utilización de los elementos que había manifestado también Jean Carlos, esos son para descargas electromagnéticas. Abrazar un árbol, estar en contacto con la naturaleza, eso nos descarga. Pero nuestro cuerpo está inflamado por este cúmulo de toxinas, por este cóctel de toxinas. Entonces, sobre la base de esto, hay otros elementos que sacan metales pesados, que sacan toxinas y que también necesitamos desparasitarnos, porque cuando se juntan todos estos, provocan las enfermedades. Bajo este contexto, hay algunos elementos y que vi que estaban preguntando. La aguja de pino es para sacar metales pesados. Entonces, debemos utilizar varias terapias para descargas electromagnéticas, las que acabo de manifestar. Ahora, para sacar metales pesados, la zeolita, la tierra de atomea, el cilantro, el brócoli, el rábano, la aguja de pino
y hay muchos otros elementos más. También para sacar los metales pesados necesitamos darle antioxidantes a nuestro cuerpo, vitamina C, vitamina D. Dentro de los antioxidantes muy buenos y poderosos también está el CD estabilizado bebible. Y como no, podemos utilizar también el nebulizable para nosotros oxigenar las células. Y de esta manera estamos dándole a nuestro cuerpo lo que necesita. Hay las terapias marinas y dentro de las terapias marinas hacemos la desintoxicación. Habíamos hablado también de utilizar agua con sal marina, pero ojo, la sal marina tiene que ser de forma natural, no una sal marina procesada. Entonces vamos con todo lo natural. El agua de mar también me va a ayudar a eliminar estas toxinas. El Hormuz me va a ayudar a eliminar estas toxinas. El plasma marino eliminará estas toxinas. Y como les había dicho, también la sal marina, pero de forma natural. Para desinflamar también existen otros elementos y que acabamos de ver ahora mismo que está en pantalla. Ganoderma para elevar el sistema inmunológico. Cuando un cuerpo está inflamado, obviamente el sistema inmunológico se deprime. Por lo tanto, utilizamos el TMCO, utilizamos el ganoderma, utilizamos también otros elementos como son los probióticos. Probióticos específicos para el funcionamiento de cada órgano, de cada sistema. Entonces, existen muchas terapias. Hay que saber utilizar bien este cóctel de terapias. Entonces, justamente en la capacitación del día de hoy hemos hablado sobre el uso de los imanes. Si va a usar imanes, primero descargue. Si para tener este equilibrio y el aprovechamiento total de todas las terapias en nuestro cuerpo, utiliza también otro tipo de terapias, las terapias de piedra que habíamos manifestado, y de alguna manera las terapias de biomagnetismo tienen que ser controladas. Así es como manifestó Giancarlos y así es como yo también les manejo. No podemos estar todo el tiempo con los imanes, pero sí podemos hacer este juego de utilización de terapias de forma responsable. Ahora bien, siempre va a ser importante los hábitos de vida saludable. El tomar la ducha con agua fría, no con agua caliente, porque también estaban preguntando. El utilizar prendas de algodón, perfecto, nos ayuda al proceso de respiración celular. Entonces, cuando tú utilizas una prenda de algodón, nosotros eliminamos toxinas también a través de nuestra piel, a través del sudor, pero si utilizamos otra prenda que sea sintética no me va a permitir este proceso de eliminación de las toxinas. Siempre recordarles que la alimentación también es muy importante, de que no únicamente nos basemos a un tóxico, basémonos a aplicar terapias, aplicar dieta, aplicar el conjunto de terapias que nos permitan tener una vitalidad. Es decir, no solamente voy a hacer la descarga electromagnética, sino también voy a desparasitarme, también voy a eliminar los metales pesados, también voy a limpiar mi cuerpo por fuera y por dentro a través, incluso la utilización de los enemas es algo muy importante que nosotros siempre les recomendamos y que lo puede hacer con el CD estabilizado bebible, que también me sirve como tópico, como emplasto y para hacer enemas. Entonces, lo importante es manejar las terapias de una forma organizada y, como les había manifestado, la limpieza va por dentro y por fuera. Unas terapias integrales, unas terapias holísticas de limpieza física, de limpieza espiritual, pero también de limpieza emocional. Muchas gracias, doctora Anita, por el tiempo, por la información tan clara, tan sucinta, y obvio que todo esto se trata cada terapia en un día, en varias horas de conferencia. Y bueno, agradecerles, queremos decirles a todos ustedes, amigos, gracias por la fidelidad. Esperamos que nos ayuden a compartir esta información que es clave con el Concilio Unido por la Vida Verdad Vive. Es una organización sin fines de lucro, pero sin embargo se sustenta a través de las terapias que proveemos a todos nuestros amigos y seguidores en todo el mundo. Usted puede acceder a todos los
productos integrativos en Norte, Centro, Suramérica y Europa. Habíamos pasado los distribuidores autorizados. Si usted quiere ser parte de la distribución, pues bienvenido. A más de que usted se capacita, usted genera una cultura de salud y estamos al tanto de todos estos problemas. Sabemos cómo enfrentar. Tal es así, Anita, que les hemos perdido el miedo a estas enfermedades. Sabemos cómo enfrentarlas y por eso que están quedando en el pasado las pseudo incurables o las autoinmunes. Tenemos que saber la causa, efecto, y creo que hemos desarrollado esa expertise. Anita, tus palabras finales de despedida a nuestra audiencia. Está muteado. Mi pedido muy formal que compartan esta información. Compartan a sus amistades, a su familia. Y esta es una forma de prevenir las enfermedades. Esta es una forma de decir yo me quiero y quiero seguir viviendo. Así es que les invito para que todas estas recomendaciones que ha dado nuestro experto del día de hoy las apliquen. Sé que no podemos dejar de utilizar ciertas cosas como el wifi, por ejemplo. Ahora mismo estamos conectados, pero hagámoslo una utilización con responsabilidad, con tiempos limitados. No nos exageremos en la utilización de equipos electrónicos, sino únicamente para los momentos y los tiempos necesarios. Y apliquemos las terapias que les hemos enseñado el día de hoy para poder descargar y poder neutralizar nuestro cuerpo. Un abrazo fraterno para todos y les invitamos a nuestros siguientes programas. Gracias, Anita, y una reflexión a las personas. No todo es gratis, todo cuesta. Cuando recibes gratis, alguien lo paga. Por lo tanto, cuando vive se mantiene 5 años informando con conferencias gratuitas. Que si usted quiere seguir un congreso, tiene que pagar. Pero aquí es gratis. Y lo que hemos hecho es investigar y descubrir las terapias efectivas, eficientes. Y lo que damos es salud. Y cuando las personas reciben información clara, precisa, sincera y verdadera, eso no es negociar, eso es ayudar y apoyar a la salud de las personas. Entonces, sí existe servicio, no existe mercadería. Y hay mucha gente, Anita, que se ha resentido, ¿no? Gente que vende el CDS, que hicieron ese negocio, que para ellos está bien. Nosotros hemos impulsado el CD estabilizado, nebulizable y bebible desde laboratorios Nanotech y Conuvive porque se ha investigado, porque ustedes los médicos han destinado tiempo para investigar. Sabemos cómo se producen las enfermedades, sabemos cómo enfrentarnos al globalismo, sabemos cómo intoxicaron a la gente, sabemos cómo desintoxicar, sabemos cómo hacer oxigenación celular, sabemos sobre nutrición y tú eres un experto en nutrición, sabemos todas las terapias anticáncer, antiinflamatorios. Y eso fue algo que tratamos justamente en Puerto Rico, Misiones de Argentina. Gracias porque representamos a todos ustedes. Estuvimos en la Argentina, Brasil y Paraguay y retornamos de esos lugares llevando nuestros descubrimientos. Así es que bienvenidos. Si tienen familiares que les han dicho que no se pueden curar, conversen con nosotros, que nuestros profesionales de salud estarán al frente. Jorge Esteves como oncólogo holístico, Anita Montes de Oca como nutrióloga, médico general y holística, y todo el equipo de médicos en los diferentes países. Un abrazo fraterno, bienvenidos al Conuvive, les esperamos, escríbanos, estamos para servirles desde la mitad del mundo, paralelo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Guillermo Giovanni Tamayo, fundadores con Anita del Conuvive, Concilio Unido por la Vida y la Verdad. Hasta pronto, bendiciones.